hablar de la comisión académica. Está programado para el día de hoy realizar una breve sesión con el taller de Derecho Penal, taller de Ciencias Penales. Y el programa a realizar el día de hoy es primero hablar sobre una introducción sobre lo que es el taller y pasarán a hablar sobre el tema del principio de legalidad. El día de hoy tenemos como ponente a David Rosales, que es miembro principal del taller de Ciencias Penales, es además abogado de esta casa de estudios y además magíster por la Universidad Católica y profesor de Derecho Penales de la Universidad San Juan Bautista. Quisiéramos pedir un fuerte aplauso para que pueda hablar sobre esto. Bien, buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Conforme se ha indicado, lo primero que se hace es darles una introducción de lo que es el taller de Ciencias Penales, taller al cual pertenezco y al cual pertenece aquí José Eduardo, como todavía coordinador general del taller. Entonces, quienes pueden dar más luces de la actividad que nosotros ahí desarrollamos, reuniones que tenemos generalmente los días sábados, les doy la palabra. Buenas tardes, mi nombre es José Eduardo, soy el coordinador actual del taller de Ciencias Penales, coordinador general. Bueno, agradecemos la iniciativa y la co-organización que se ha realizado para sacar adelante este conversatorio con la Junta Directiva de la base 2012. Muy agradecidos y sobre todo por tener siempre presente la figura del taller de Ciencias Penales. Y es necesario, ya que ustedes son también compañeros de la Universidad de San Marcos, son compañeros del quehacer de esta casa de estudio, son los que sostienen o llevan en hombros el nombre y las actividades que representan. Por eso que también es necesario darle mención a los espacios o los talleres que tiene la universidad, que tiene la facultad, para ser preciso. El taller de Ciencias Penales en general es uno de tantos talleres que hay sobre diferentes ramas en la facultad. Especialmente este se dedica a la discusión, a la crítica y a la propuesta sobre el saber penal, sobre discusiones en torno a la cuestión penal y en torno a la cuestión criminal en general. Un taller en la facultad consiste en esto. Trata o pretende, y muchas veces lo logra, perder la verticalidad que a veces podemos encontrar en un salón de clases, en el cual el profesor viene, expone, el alumno pregunta, una o dos preguntas por ahí, el profesor responde y no más queda. Se evita la discusión, se evita la confrontación. Eso no quiere decir que no haya. Estoy hablando de la dinámica de un aula en esa manera. Más o menos se ve una relación vertical, pero en el taller lo que pretende es contar con una relación horizontal, en la cual sea un compañero que recién esté ingresando, o sea un compañero que ya tenga más años, como por ejemplo el compañero David, que a pesar de él, personalmente admirarlo porque es una persona muy inteligente, pero es también lo más lo que una persona inteligente también sabe rescatar mucho desde las cosas a veces pequeñas de las personas que recién estamos iniciando, ¿no? Y esa interacción entre los que conocen, los que conocen y comienzan a debatirse un tema específico que previamente se establece. Entonces se arma esa dialéctica, ese diálogo, se conversa, se discute, se aprende mucho desde el punto de vista que a veces uno nunca lo ha considerado, uno nunca ha reflexionado, pero el otro compañero sí pudo atinar, ¿no? Y comienza cada uno a reflexionar, a autorreflexionar y a tener consideración en sus argumentos, comienza en pocas palabras consolidar o fortalecer sus propios argumentos. Eso, en términos generales, es lo que el taller de Ciencias Penales desarrolla como parte de un órgano reconocido a nivel decanal y rectoral por parte de la facultad, ¿no? Bueno, nosotros ya hasta hace poco, la semana pasada, hemos terminado las sesiones del taller. Hemos terminado un ciclo llamamos ciclo de verano. Vamos a iniciar ese segundo ciclo, que iniciará más o menos en quincena de agosto hasta los finales de noviembre. La apertura por este medio esperamos contar con
el apoyo también de la Junta Directiva de la base 2013 para poder cuando nosotros aperturamos, de la Junta Directiva de la base 2012, para cuando aperturemos, podamos contar con el conocimiento o que puedan tener conocimiento de qué momento estamos iniciando con las nuevas sesiones y poder tener su presencia, participar con ustedes. Como siempre es necesario y bueno contar con compañeros nuevos, miembros nuevos, sean aspirantes, posterior ser miembros principales, porque así se dinamiza mucho más conocimiento. De verdad se rescatan muchas cosas, una óptica muy distinta se ve de diferentes personas que uno plantearlo y analizarlo de manera muy unilateral. Se aprende bastante. Y bueno, para mí eso es lo necesario que uno debe saber en qué consiste un taller, sobre todo el taller de ciencias penales. Además también lo principal de su presencia es escuchar sobre el tema del principio de legalidad. Para ello cedo la palabra, con su venia respectiva, a David Rosales Arte. Bueno, sí, solo para terminar con el tema del taller, la idea es que, como decía él, se pueda participar, pero lo que se busca también es que la participación esté en muchos casos conjuntamente con el interés de cada uno de ustedes, porque de nada vale que puedan acudir a una sesión si el interés, o una o varias sesiones, si el interés de ustedes durante los días de la semana que no hay taller no está cercano a lo que es seguir investigando lo que hemos ido hablando, ¿no? Muchas veces he podido ver por temas ya de tiempo en el taller que hay muchachos o chicas que se acercan al taller 1, 2, 3 sesiones, pero como no tienen durante los siguientes días relación con la materia que se está tratando, ya en las siguientes sesiones nosotros seguimos avanzando y la persona que no ha formado la base suficiente porque no se interesó en este tema se pierde, y al perderse opta lo más rápido por ya no asistir a las sesiones, ¿no? Lo cual para nosotros no es bueno, porque la idea es que sigamos acumulando mayores miembros, ¿no? Entonces esto es como, la participación en el taller es como elegir el tema de tesis, ¿no? Uno cuando elige un tema de tesis es como dar paso para casarse, ¿no? Tienes que estar seguro que la persona con la que vas a, en este caso el tema de tu tesis, es la persona que quieres para el resto de tu vida, hasta que la muerte los separe, ¿no? Vas a quererla en las buenas, en las malas, con sol, con frío, en invierno, en primavera. El tema de tesis tiene esa idea, ¿no? Uno no se puede aburrir jamás de su tema de tesis, porque eso significaría que nunca va a llegar a buen puerto. Pasa lo mismo con el taller, ¿no? Si vamos a ingresar, la idea sería pues que sea una actividad que nos guste, que nos llame la atención y no hacerlo por un tema netamente de obligación. Lógicamente tiene sus beneficios, no solamente en lo que es el tema académico, enriquecerse con este tema del derecho penal, sino también la posibilidad de poder participar en congresos nacionales, como los que normalmente se hacen aquí, a través no solo de una participación pasiva, que es el ir y escuchar y aprender o escuchar una ponencia, sino con una posición muy activa, que es en el sentido de poder elaborar de a pocos nuestros artículos científicos, como se le suele denominar, pero que comienzan con un primer ensayo, un primer artículo muy pequeño que trate de expresar o que nos permita de alguna otra manera materializar las ideas y ponerlas a discusión, que es finalmente lo importante, porque el derecho, entendido como conjunto de normas, es un ámbito netamente discutible. No existe una verdad absoluta en el tema del derecho. Nadie puede decir yo tengo la razón y otra persona no, y así va a ser siempre, válido para todos. No, el derecho, las posiciones, las interpretaciones son diversas, va a depender mucho de lo que cada uno también crea, piense, sienta sobre su propia vida. Eso lo va a trasladar a la interpretación del derecho, y eso nos va a llevar a que tengamos una pluralidad de interpretaciones posibles, ¿no? La idea siempre está en que ganará la posición que mayor y mejor fundamento tenga al respecto. Entonces, dicho lo anterior, queda la invitación a ustedes para que puedan participar de las sesiones del taller. Cuesta un poco al inicio tratar de conectarse con lo que se viene discutiendo ahí, pero la idea es que perseveren para que ustedes puedan
encariñarse con la materia, que es lo fundamental primero, agarrarle un poco de simpatía, y solo ya vendrá el desarrollo académico de cada uno de ustedes para llegar a ser unos buenos profesionales, no solo en el tema del derecho penal, que es lo que nosotros básicamente hacemos, sino también en el tema del derecho procesal penal, que es el complemento de esta materia. Pero, como bien decía alguna vez por ahí, buen procesalista es el que es mejor penalista. El derecho procesal penal encuentra su razón en ser la aplicación del derecho penal. Y yo, para aplicar algo, tengo que primero conocer qué es eso que voy a querer aplicar. Entonces, el derecho penal de alguna u otra manera tiene una marcada influencia dentro del desarrollo del derecho, en particular dentro del desarrollo de los académicos del derecho. Y hay que aprovechar que estamos aquí, ¿no?, en San Marcos, que normalmente ha sido cuna de los más grandes exponentes del derecho penal en el Perú, ¿no?, y lo sigue siendo, seguramente con nuevas generaciones que ya dentro de muy poco estarán apareciendo. Normalmente, cuando alguien habla de derecho penal, tiene que necesariamente referirse a San Marcos, que es el principal bastión de científicos y dogmáticos de esta materia. Bien, entonces vamos a comenzar con el tema para el cual se nos ha invitado a esta sesión. Les voy a pedir disculpas porque quisiera pararme, no me gusta mucho el tema de las exposiciones sentadas, no me siento muy cómodo con eso. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es conversar en el lapso que nos han indicado sobre el tema del principio de legalidad, ¿no? ¿Qué es el principio de legalidad? Para hablar sobre el principio de legalidad, lo que nosotros vamos a tomar en consideración además es que debemos hacer un acercamiento al mismo desde una perspectiva política por un lado y desde una perspectiva dogmática por otro lado. Eso va a ser de alguna otra materia el campo en el que nosotros vamos a trabajar. Primero haremos la alusión al esquema político del principio de legalidad, luego haremos alusión al esquema que rodea dogmáticamente a este principio y finalmente daremos algunas conclusiones sobre, en esencial, lo que constituye o la fuerza del principio de legalidad en la sociedad de hoy ante, por ejemplo, la influencia notoria que va teniendo cada día llamado derecho penal económico. El derecho penal económico, de alguna u otra manera, está erosionando las bases y el contenido tradicional que el principio de legalidad ha tenido, que es el principio de legalidad que tradicionalmente a nosotros nos enseña. Bien, vamos a empezar entonces siguiendo este esquema con el desarrollo del principio de legalidad y para eso partiremos señalando, ¿no?, que como ustedes cuando revisan cualquier tipo de manual se van a encontrar con que al momento de definir qué es el derecho penal, entendido como instrumento mínimo que debe usar el Estado, como instrumento de mínima intervención, de subsidiariedad, ustedes se van a encontrar con que se define el derecho penal desde dos perspectivas, la perspectiva objetiva y la perspectiva subjetiva del derecho penal. Así como si se pregunta qué fue primero, el huevo o la gallina, en la doctrina todavía se mantiene la discusión de cuál es primero, el derecho penal objetivo o el derecho penal subjetivo, ¿no? Pero vamos nosotros a emplear la clasificación tradicional, que es esa de objetiva con subjetiva. Objetivamente entendido, el derecho penal es el conjunto de normas que van a enlazar dos cosas muy puntuales. Un comportamiento, por un lado, comportamiento que ha sido valorado negativamente por el legislador, y por el otro lado, una sanción que se va a anexar a ese comportamiento desvalorado. De acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, nosotros dentro del primer lugar vamos a encontrar a las llamadas delitos o faltas. Dentro del segundo elemento vamos a encontrar las llamadas sanciones, penas o medidas de seguridad. Entonces el derecho penal como conjunto de normas supone la relación entre el hecho desvalorado y la consecuencia jurídicamente aplicable. Bien, eso es en cuanto a derecho penal objetivo. ¿Qué es el derecho penal subjetivo? Cuando hablamos de derecho penal subjetivo, lo que nos van a venir a decir los grandes tratadistas del derecho penal es que estamos hablando del llamado jus puniendi. Jus puniendi o derecho, poder o facultad de castigar. Hasta ahora no ha quedado claro si es un derecho, si es un poder o es una facultad.
Usualmente ustedes van a encontrar que diferentes autores dicen es un derecho, otro dirá es una facultad, otro dirá es un poder, otro dirá es una facultad-poder, etc., dependiendo. En el caso concreto, este derecho penal subjetivo nos hace referencia al jus puniendi del Estado, es decir, a la capacidad que tiene alguien, en el caso concreto el Estado, de dictar las normas que componen el derecho penal objetivo. Eso es el derecho penal subjetivo, la capacidad, la facultad que tiene un ente de dictar derecho penal objetivo, de dictar delitos, de establecer sanciones para esos delitos. Esa capacidad, de alguna u otra manera, en nuestro sistema se le otorga al Estado. Es el Estado el titular del jus puniendi y como tal tiene esa facultad de dictar normas penales. Es decir, conforme al jus puniendi, el Estado puede decidir en qué momento un hecho debe ser criminalizado y en qué momento un hecho no debe ser criminalizado. Por ejemplo, hasta hace 3 o 4 años atrás, toda violencia ejercida sobre las mujeres no cobraba una magnitud tal como se tiene el día de hoy. Hace 3 o 4 años atrás, 3 años atrás, si uno golpeaba o mataba a una mujer, era tan igual, valorativamente hablando, como matar a un varón. ¿Por qué? Porque el Estado, de alguna otra manera, consideraba que no había necesidad todavía de hacer una diferenciación entre lo que puede tener valorativamente un varón frente a la sociedad de lo que valorativamente representa una mujer para la sociedad. Sin embargo, hoy en día, el Estado, a través del derecho penal, ha decidido utilizar su jus puniendi ¿para qué? Para crear el artículo 108A del Código Penal que acaba de salir anteayer. El artículo 108A del Código Penal va a castigar como feminicidio y va a ampliar la gravedad del castigo todo ataque producido contra la vida de una mujer, ya no necesariamente que haya sido su cónyuge, conviviente o haya mantenido una relación sentimental, sino se han englobado otro tipo de conceptos, otro tipo de elementos. Como por ejemplo, será feminicidio si el patrón mata a su empleado. Feminicidio. Eso según la nueva disposición legal que ha salido. ¿Eso qué significa? Que el derecho utilizado por el Estado consideró que en un momento no era necesario agravar la sanción que suponía el atentar contra la vida de las mujeres y que hoy en día sí lo considera así. ¿Por qué? Porque tiene el poder de hacerlo, porque tiene la facultad de hacerlo, porque ostenta ese poder, facultad o derecho, como ustedes quieran tener. Y eso vale para el caso que acabamos de hablar como para la gran cantidad de casos. Pasa lo mismo, por ejemplo, con el tema de la corrupción. A nivel de la corrupción, el Estado decide perseguir toda práctica de corrupción que se realiza en el sector público. Pero ¿y qué pasa con las prácticas de corrupción que se dan en el sector privado? Supongamos la práctica de corrupción más común, que es la de el dueño de un colegio que decide comprar los libros de una editorial, no porque la editorial sea la mejor, sino porque la editorial le da viajes, dinero para su, qué sé yo, para lo que él quiera hacer, etc. Es una forma de corrupción privada, ¿no? Porque los perjudicados van a ser finalmente la sociedad, los padres e hijos de estos padres que vayan a comprar esos textos que no han sido comprados por ser de mejor calidad, sino porque le beneficiaban al dueño del colegio. Sin embargo, para el jus puniendi estatal, hoy en día corrupción, criminalmente hablando, solo es la corrupción pública. La corrupción privada no lo es. ¿Por qué? Porque existen circunstancias del caso concreto que le dicen, bueno, no toques ese ámbito todavía. Cosa distinta a lo que ocurre, por ejemplo, en Alemania o a lo que ocurre desde el año 2010 en España, donde ya se criminalizan los actos de corrupción privada. Es decir, se ha decidido atacar la corrupción no solamente en los ámbitos más conocidos, sino también en aquellos ámbitos donde de alguna u otra manera se afecta la libre competencia. ¿Por qué se dan estas cosas? Porque el derecho
y el Estado a través del derecho puede decidir qué criminalizar como qué no criminalizar, ¿no? Y esto tiene que ser resguardado. ¿Por qué? Porque hay oportunidades en las que el Estado, aprovechando de esta facultad que tiene, puede criminalizar comportamientos que ante la vista de la Constitución son legítimos, como por ejemplo el tema de la protesta social, que es un tema bastante discutido. La protesta social debe o no debe ser criminalizada. El Estado puede criminalizarla por su poder, él lo va a decidir. Finalmente, ese poder que tiene el Estado, nosotros se lo hemos brindado. Ahí, en ese punto, surge el tema de los principios. Los principios son garantías que va a tener la sociedad, los ciudadanos, y que van a servir para limitar el poder que tiene el Estado a la hora de definir los comportamientos delictivos. Esos principios, de alguna u otra manera, repito una vez más, constituyen unas limitaciones que se le van a imponer al Estado y le van a decir: momento, si tú quieres criminalizar determinado comportamiento, perseguir determinado comportamiento, tienes que tomar en cuenta lo siguiente: el derecho penal es de mínima intervención, tienes que tomar en cuenta la subsidiariedad del derecho penal, tienes que tomar en cuenta que el derecho penal no puede imponer medidas o sanciones inhumanas, tienes que tomar en cuenta que el derecho penal, si se va a aplicar, tiene que aplicarse proporcionalmente. Tienes que tomar en cuenta que el derecho penal tiene que ser aplicado atendiendo a la culpabilidad de la gente y no a una responsabilidad por el mero resultado. Es decir, toda esta serie de principios que yo les acabo de decir de alguna otra manera suponen límites que sirven para limitar el poder que tiene el Estado al momento de decidir qué es crimen, qué no es crimen, qué criminalizo, qué descriminalizo, cuánta sanción pongo a un hecho, cuánta sanción pongo a otro hecho. Uno de esos límites, junto con los ya mencionados, es el llamado principio de legalidad. El principio de legalidad es un límite, para el caso concreto, no necesariamente propio del derecho penal, sino que es un límite incluso constitucional, es decir, con mayor relevancia. El principio de legalidad se encuentra ya recogido en la Constitución, cuando señala: nadie será perseguido por un hecho que al tiempo de cometerse no ha sido calificado como delictivo. Es un límite ni siquiera solamente del derecho penal, es un límite constitucional. Yo creo con eso. ¿Y por qué constitucional? Bueno, va a tener relación con el tema del Estado de Derecho, el Estado donde gobiernan las leyes. Y si nosotros, como la Constitución lo decimos, estamos dentro de un Estado de Derecho, es lógico que la Constitución proclame también esa idea de la persecución penal solamente cuando un hecho esté criminalizado. Desde el punto de vista político, ¿de dónde surge este principio de legalidad? Eso nos va a trasladar a un desarrollo histórico. Y en ese desarrollo histórico nosotros vamos a tomar en consideración que allá por el siglo XVIII nos encontrábamos ya con la decadencia de las llamadas monarquías absolutas. Monarquías absolutas en las que los derechos de los ciudadanos eran pisoteados. Eran pisoteados porque el monarca podía hacer y deshacer en tanto él se creía representante de la divinidad. Él era el Dios en la tierra y por lo tanto él podía decidir qué hacer, qué no hacer, a quién matar, a quién no matar, cómo matar, de qué forma no matar, qué hacer si alguien le robaba algo. Por ejemplo, un ciudadano no entregaba el tributo necesario. Si le caía bien, de repente lo mataba, si no, de repente tomaba a sus mujeres y se las llevaba, etc. Es decir, podía hacer lo que quiera. Cansados de esto, los ciudadanos, las personas, decidieron de alguna u otra manera que exista una modificación en las estructuras sociales y políticas, apoyado lógicamente por aquello que se llamó la Ilustración, el proceso de la Ilustración, con los grandes, de alguna u otra manera, pensadores del momento, Montesquieu, Rousseau, Hobbes. Ellos de alguna u otra manera implantaron ese movimiento que significó la caída de este sistema político y el ingreso de un sistema político en el que lo importante no era el monarca, sino lo importante tenía que ser la persona.
¿no? La importancia era la persona y por lo tanto todo lo que se haga a nivel social tenía que estar circunscrito a los intereses de esta persona, de los ciudadanos en particular. Y así se dijo, bueno, los ciudadanos son los importantes, los ciudadanos necesitan desarrollarse libremente, los ciudadanos son los que han creado el Leviatán a través de entregar una parte de su libertad a un elemento que se va a constituir como la llamada sociedad civil. Y entonces, ¿qué ocurrió? Bueno, pues se dijo, el campo donde hay mayor afección de la libertad de las personas es el campo penal. Ahí es donde tenemos que poner mayor fuerza al momento de establecer las normas. ¿Por qué? Porque las normas son las que van a erigirse como garantías de los ciudadanos. Y lo que no está establecido en una norma no se puede llevar adelante. Ahí es cuando el principio de legalidad comienza a tomar fuerza, allí es cuando el principio de legalidad de alguna u otra manera comienza su existencia. ¿Como qué? Como garantizador de la libertad de las personas, dentro de un esquema en el que el liberalismo constituía el elemento, el factor esencial, el factor preponderante de esta época. Asociado lógicamente todo esto a un entorno positivista, donde la idea era que de alguna u otra manera el objeto del derecho necesariamente era la ley. La ley lo era todo, ¿no? Después de la ley no había nada, ¿no? Esto significó que se le dé esa real magnitud a la ley como tal y sobre todo porque la ley permitía garantizar espacios para los ciudadanos. Garantizar espacios para los ciudadanos. Y entonces se empezó en ese momento a construir la figura del principio de legalidad. Y este principio de legalidad, desde esa perspectiva, se va a sustentar esencialmente en dos esquemas: la división de poderes y la llamada seguridad jurídica. División de poderes y seguridad jurídica. La división de poderes, ustedes ya lo saben, llegado a ese momento, el paso del Estado monárquico a un Estado liberal, antes del socialista, antes de un Estado social, significó que se dijo, bueno, el poder emana del pueblo, el pueblo crea el Leviatán, el pueblo entrega un poder, pero el poder no puede recaer en manos de un solo ente. Es necesario que este ente sea dividido en funciones, que cada uno ejerza una función dentro de este poder. Así tuvimos la creación del poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Y en ese marco se dijo, bueno, si el poder se ha dividido a nivel de funciones dentro de estos tres estamentos, y la idea es que las leyes protejan a los ciudadanos tan golpeados en la época anterior, ahora realcemos su valor, entonces lo que tenemos que hacer es dividir el uso del derecho penal entre estos tres estamentos. Y así se dijo, bueno, ¿dónde recae el mayor interés de la sociedad? ¿Dónde se encuentran representados la multitud de intereses sociales? Se dijo en el poder legislativo. Por lo tanto, el poder legislativo sería el único ente encargado de dictar leyes penales. ¿Y qué haría el poder judicial? El poder judicial se encargaría de la aplicación de esas leyes penales. ¿Y qué haría el poder ejecutivo? El poder ejecutivo se encargaría de que las leyes penales se cumplan. De que las leyes penales se cumplan. De esta manera, la ley, como baluarte, como eslabón, como garantía del ciudadano, dentro de este nuevo esquema social, se le llevaba a un camino determinado, ¿no? Que tenía que pasar por esos tres eslabones que de alguna u otra manera garantizaban que el ciudadano no sea sometido a actos arbitrarios. Viene el segundo fundamento del principio de legalidad: seguridad jurídica. La idea de repartir de esta manera la dación de leyes y su aplicación estaba enlazada con este valor, la seguridad jurídica. Lo que el derecho busca en una sociedad, dicen, es la seguridad jurídica. ¿Y qué es la seguridad jurídica? En términos simples, la seguridad jurídica consiste en que el ciudadano, antes de salir de casa,
ya sepa qué es lo que él tiene que hacer y qué es lo que él no tiene que hacer. Ya sepa qué es lo que los otros van a hacer y qué es lo que los otros no pueden hacer. Yéndonos, por ejemplo, al ámbito judicial, la seguridad jurídica supone que todo ciudadano, cuando ingresa a un proceso penal, ya sepa cuál va a ser el resultado de ese proceso penal. ¿Por qué? Porque las reglas ya tienen que estar establecidas. Simplemente se deben aplicar en el caso concreto, tal y como lo manda el espíritu de esa ley. Entonces, la seguridad jurídica asociada al tema de la división del poder a través de organismos que ejercen las funciones, nos va a llevar a tener a estos dos elementos como fundamentos a nivel político del principio de legalidad. Yendo al campo ya dogmático, ¿cuál sería el fundamento del principio de legalidad en el campo dogmático? El fundamento del principio de legalidad en el campo dogmático está asociado a lo que se llama la prevención general. Y en este esquema, el fundamento dogmático del principio de legalidad, que es la prevención general, supone que el principio de legalidad, que obliga a que las leyes estén establecidas previamente a su aplicación, implica que cuando la ley existe y es conocida por todos, va a motivar a todos para que no cometan los actos prohibidos. Prevención general. La ley sirve como motivadora de los actos de los seres humanos. Una persona se va a motivar para hacer las cosas bien y no mal si es que conoce las reglas de juego previamente. Una persona se va a motivar para hacer las cosas bien o mal si es que previamente le han dicho de forma clara qué cosa es un comportamiento prohibido y qué cosa va a ser un comportamiento permitido. Ese es el esquema que marca la prevención general relacionada al principio de legalidad. La prevención general nos dice que gracias a la norma el ciudadano va a saber qué conductas están prohibidas, permitidas, y por otro lado va a saber qué sanciones se le va a aplicar al ciudadano en caso cometa un hecho delictivo o falta, ¿no? Y aquí traemos a colación aquello que decía de alguna otra manera Franz von Liszt cuando hablaba del derecho penal como la carta magna del delincuente. Entonces, el derecho penal de alguna u otra manera sirve como garantía no solamente, ya diríamos nosotros, del ciudadano que ha cometido un delito porque se le va a tener que juzgar conforme la normativa existente, sino también de aquellos que no han sido involucrados todavía en un hecho delictivo, porque en el caso de ellos, de alguna u otra manera, la ley va a cumplir sus efectos, ¿no? Es decir, no se les va a criminalizar por cualquier arbitrariedad, por cualquier interés que tenga el que manda, el que gobierna, el que tiene el poder frente a un caso concreto. El principio de legalidad, entonces, en este, de alguna otra manera, breve resumen de su existencia, se va a manifestar, se va a fundar tanto en criterios de división de poderes, seguridad jurídica y desde el lado dogmático con el tema de la prevención general, ¿no? Yendo ya a lo que representa el contenido de este derecho penal, lo que nosotros vamos a ver es que tradicionalmente se dice que el derecho penal en el campo penal tiene 4 manifestaciones o 4 consecuencias o 4 formas de presentarse, que son las más tradicionales. 2 de ellas dirigidas al legislador y 2 de ellas dirigidas al juez. 2 de ellas dirigidas al legislador y 2 de ellas dirigidas al juez. Estas 4 manifestaciones, de alguna u otra manera, se basan o se desprenden del aforismo planteado por Feuerbach, del nullum crimen, nulla poena sine previa lege poenal, que serían: no hay delito sin ley previa, no hay delito sin ley estricta, no hay delito sin ley cierta y no hay delito
por solo o por meros actos costumbristas, por la sola costumbre. Estas son las 4 manifestaciones que de alguna u otra manera se van a desprender de ese aforismo planteado por Feuer. Y podemos nosotros de alguna u otra manera ver cuáles están dirigidas al legislador y cuáles están dirigidas al juez. Los aforismos que dicen que no hay delito, no hay pena sin ley cierta ni ley estricta, estarán dirigidas al legislador, en el sentido de decirle: oye, si vas a dictar una ley penal, ten mucho cuidado con la forma en la que la vayas a dar, porque tiene que ser tanto estricta como tiene que ser tanto cierta. Y por otro lado, las otras 2 manifestaciones están dirigidas al juez, en el sentido de: tú tienes que aplicar la ley y no la costumbre. Y la otra le dirá al juez: si no existe una ley previa a lo que el sujeto puede haber cometido, no lo puedes castigar. La única forma para castigarlo es que previamente a su comportamiento la ley haya criminalizado ese comportamiento. Si no lo hizo, no lo puedes hacer. Entonces, esas son las 4 manifestaciones de este principio, más o menos para ir hablando un poco del contenido de cada una. La primera dice que necesitamos una ley previa. Esa es la expresión más clara del principio de legalidad. Las reglas de juego deben ser conocidas con anterioridad a participar en las relaciones sociales, ¿no? Si hoy, por ejemplo, como les decía, que el dueño de un colegio trabaje con una empresa, ¿no?, y le diga: véndeme tus libros, yo lo voy a exigir a los padres de familia que compren estos libros, no me importa la calidad, no me importa si tiene relatos de los hombres que salen de la laguna, el primero que sale blanco, luego el otro sale porque el agua está un poco turbia y el último sale oscuro, etc. No me importa si tiene ese tipo de leyendas, lo único que me interesa es que yo voy a vender estos libros por ti, los van a comprar 200 alumnos o 400 o 500 alumnos, tú a mí dame una comisión. Eso será administrativamente errado, sancionado, etc., pero penalmente no, porque no existe ninguna ley que criminalice la corrupción privada al día de hoy. No hay un dispositivo. Por eso es que un juez no puede juzgar a una persona en ese contexto bajo la alusión de una corrupción privada, porque no existe como delito en nuestro Código Penal. Entonces eso significa la manifestación de la ley previa. Para que alguien pueda decir que un sujeto ha cometido un delito y que debe ser procesado y que se le debe aplicar una sanción, previamente la ley debe existir. Si no, no estamos hablando más que de pura arbitrariedad. Si no, no estamos hablando más que de un juez prevaricador. No estamos hablando más que de eso. Eso es la manifestación de la ley previa. La otra manifestación supone que no se puede aplicar más que la ley y no la costumbre, por ejemplo, para juzgar a las personas. Esto básicamente tiene que ver con el tema de las fuentes del derecho penal. Y cuando hablamos de las fuentes del derecho penal, es decir, aquello de donde nace el derecho penal como norma, lo único que podemos decir nosotros es que la única fuente de derecho penal, el único que puede crear delitos y establecer sanciones, es el Parlamento. Es el Parlamento. La Constitución se lo permite y se lo impone de esa manera. El Ejecutivo, el Poder Judicial, en principio, no pueden crear delitos ni establecer sanciones. No obstante, tenemos, como ocurre mucho en nuestro país, excepciones. Una de esas excepciones es el llamado decreto legislativo. En el artículo 104 de la Constitución faculta al Poder Ejecutivo para que dé decretos legislativos y pueda legislar en materia penal. Eso ya va cortando de alguna otra manera lo que acabamos de decir. O sea, no es solo el Parlamento el que puede dar leyes penales, también lo puede hacer el Ejecutivo a través de los decretos legislativos. El Poder Judicial no puede. El Poder Judicial no puede. Lo que sí puede hacer el Poder Judicial no está en la faceta de creación de leyes penales, sino en la faceta de derogación,
aplicando el llamado control difuso. Aplicando el control difuso, los jueces sí pueden derogar una ley penal. Del mismo modo, otro instituto social, otro instituto del Estado que puede participar de forma derogatoria es el Tribunal Constitucional. Si el Tribunal Constitucional encuentra que una ley penal viola los derechos de las personas, puede derogarla. Entonces, habría que tomar en cuenta que a nivel de las fuentes, en nuestro país, quien crea derecho penal es el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. El primero a través de las leyes penales ordinarias y el segundo a través de los decretos legislativos. Mientras que quien deroga será el mismo Poder Legislativo o lo será el Tribunal Constitucional o incluso los jueces en su faceta de control difuso de las leyes penales por ir en contra de la Constitución. Entonces, cuando se dice el derecho penal no se crea por costumbre, significa que el derecho penal se crea única y exclusivamente por temas legales, por temas legislativos. ¿Cuál sería la razón? La razón sería que el proceso legislativo, de alguna u otra manera, nos garantiza que las leyes van a ser, primero, válidas para todos, segundo, van a ser vinculantes y que tercero, van a tener una mayor discusión al momento de su existencia. Es decir, su existencia va a estar en función de todo un proceso. Proyecto de ley, discusión en la comisión, discusión en el parlamento, etcétera, que va a garantizar que no cualquier cosa sea ley penal, dada la magnitud de la intervención del derecho penal a través de la restricción de la libertad de las personas. Entonces, cuando nos dice no a la costumbre como creadora del derecho penal, lo que nos quiere decir esa manifestación es que el Estado, a través de sus instituciones altamente formalizadas, nos garantiza que tengamos nosotros leyes penales más certeras, más ciertas, más ciertas. La otra manifestación es el de la ley penal cierta, ¿no? La ley penal cierta supone que cuando el legislador da una norma, tiene que ser lo más concreto posible. Sin embargo, esto es relativo. Si ustedes se dan cuenta, la abundancia de veces en las que en el Código Penal se dice el que utilice un instrumento puntiagudo u otro análogo, el que en un delito cometa, por ejemplo, la primera modificación que existió del parricidio, ¿no? Se decía el que mata a su ascendiente, cónyuge, concubina o con quien haya tenido una relación sentimental análoga. Es una violación notoria de lo que se llama la manifestación de la ley estricta. ¿Qué es una relación sentimental análoga? Ahí venían las discusiones de si los amigos con derechos son o no son una relación análoga a concubinos, etc. Venía el tema si las relaciones homosexuales, sean entre varones o entre mujeres, podría ser tomada como una relación, un tema análogo al concubinato, etc. Entonces, cuando el legislador usa muchas veces el tema u otro análogo, lo que está haciendo es de alguna otra manera ir en contra del mandato que dice la ley debe ser lo más estricta posible. Porque el que da la ley es el legislador. Y si alguien pone otro análogo, la calificación del delito ya no depende del legislador, sino que dependerá del juez. Y hemos dicho que una de las bases del principio de legalidad es que el que da la ley es el legislador, el juez aplica. Pero si ponemos otro análogo, lo que vamos a permitir es que sea el juez el que complete el supuesto de hecho. Y al juez completar el supuesto de hecho está interviniendo en la creación o en la existencia de la ley. Y por lo tanto, eso significaría atentar a una de las bases del principio de legalidad, el llamado división de poderes. El juez estaría influyendo en esos temas. Entonces, por ahí que va un poco el tema de ir en contra de este tipo de cláusulas abiertas que coloca el legislador siempre. La última idea es la de la ley estricta, que supone la prohibición de toda práctica de analogía. La ley está establecida para un hecho, un supuesto en particular, un supuesto similar, un supuesto parecido, un supuesto análogo, no debería ser englobado dentro de la llamada ley, dentro de lo que la ley quiere castigar, dentro de lo que la ley usa. Sobre todo si tomamos en cuenta que en el Código Penal, en el título preliminar, se dice que se prohíbe la analogía en mal amparo, es decir, la analogía criminalizadora. La que sí es permitida es la analogía en buen amparo.
la que favorece al rey. Esa sí nosotros la podemos permitir. Entonces, por ejemplo, el delito de colusión dice que el funcionario público que se coluda con otro en un proceso de licitación. Si el que se ha coludido no es el funcionario público, sino el asesor de confianza del funcionario público, por ejemplo. Si un juez decide procesar a ese asesor de confianza por un delito de colusión, estaría haciendo analogía, porque el asesor de confianza no es ni funcionario ni servidor público. Hacerlo significaría hacer analogía, en este caso analogía en mal amparo, porque le estaría utilizando un tipo penal destinado para un tipo de personas en particular, empleándolo para una persona que no cumple su función. Hacer eso es analogía, y eso es lo que de alguna otra manera está proscrito en el Código Penal y por mandato del principio de legalidad. Para cerrar, esas son las 4 manifestaciones de este principio de legalidad que, como les he mostrado, en su contenido, en sus bases, surge en una época histórica en la que de alguna u otra manera había existido la caída de un tipo de estructura política como era la monarquía absoluta a pasar a un tipo de estructura diferente que era la estructura liberal. No obstante, este principio de legalidad constituyó el eje fundamental del derecho penal moderno desde Beccaria en adelante e inspiró muchas veces la aplicación de un derecho penal garantista. Sin embargo, este principio de legalidad, así como el resto de principios, han entrado hoy en día en discusión en cuanto a su contenido y en cuanto a su validez. Porque, por ejemplo, hoy en día tenemos crímenes que no son los mismos crímenes de los inicios del derecho penal moderno, donde el principio de legalidad era el estándar, sino que son crímenes que corresponden a una sociedad completamente distinta, que ya no tiene un Estado liberal como antes o a un Estado social, sino que tiene una comunión de tipos, en el caso concreto, como por ejemplo un Estado social y democrático de derecho o Estado constitucional, como quiera llamársele según la denominación que se emplea. Entonces surgen al día de hoy crímenes diferentes como el llamado lavado de activos, por ejemplo. Crímenes como la criminalidad organizada, los delitos de asociación ilícita o los delitos de marcaje que nosotros tenemos en nuestro Código Penal. O aquellos atentados que ya no tienen nada que ver con los individuos en tanto persona natural, sino con las agrupaciones de individuos en tanto personas jurídicas, los delitos empresariales, el llamado derecho penal económico. En estos casos, el principio de legalidad está perdiendo fuerza, porque como quiera que en estos casos estamos encontrando una colusión entre el derecho penal y el tema de la economía, por ejemplo, se está haciendo muy usual el uso de una técnica legislativa llamada las leyes penales en blanco. Las leyes penales en blanco son técnicas legislativas a través de las cuales el tipo penal se remite a un precepto extrapenal, en muchos casos, para completar su supuesto. Con lo cual caemos nuevamente en aquello que decía, pero si el principio de legalidad me dice que la ley penal es la que crea el delito, ¿cómo aquí me voy a remitir a un supuesto extrapenal, en muchos casos de inferior rango, para completar el supuesto de hecho? Eso significaría que hay una intromisión de otro ente diferente al Poder Legislativo en la creación del delito. Entonces la base del principio de legalidad se erosiona. Hoy en día no se puede exigir, por ejemplo, que el legislador sea muy estricto en la tipificación, sino que se le permite cierto nivel de casuística. Pero el mandato de la ley penal cierta, o ley penal cherta, decía, hoy el legislador tiene que ser lo más estricto posible. Pero si establece criterios como la ley penal en blanco, la ley ya no es tan cierta, porque muchas veces el contenido de la ley, el contenido sustancial, lo completa una ley extrapenal. Entonces, existe este tipo de criterios que de alguna u otra manera van a erosionar no solamente el principio de legalidad, sino el resto de principios, y de alguna u otra manera van a poner en tela de juicio la validez de este principio frente, sobre todo, a las nuevas formas de criminalidad.
aquí, lógicamente, ya está el debate entre quienes se mantienen dentro de lo que es un derecho penal clásico, la llamada Escuela de Frankfurt, por ejemplo, en Alemania, o quienes postulan que el derecho penal tiene que acomodar sus viejas estructuras, sus clásicas estructuras, a las necesidades actuales, lo cual supone flexibilizar los principios. Ahí viene el problema. Si flexibilizamos los principios, habíamos dicho que estos principios eran garantías en favor de los ciudadanos, eran nuestro escudo frente al poder del Estado. Si los flexibilizamos, nuestro escudo ya deja de ser de oro para ser un escudo de cartón. ¿Cómo hacemos? Entonces, ese es el debate que se plantea el día de hoy en referencia a si el principio de legalidad, como lo habíamos conocido, sigue teniendo esa validez o hay que plantear ya hoy en día un principio de legalidad mucho más flexibilizado que en el derecho penal tiene se muestra bastante cuando nosotros aludimos a las llamadas normas del derecho penal del enemigo, en términos de Jacobs, o el derecho penal de tercera velocidad, en la oposición de Silva Sánchez, ¿no? Ese derecho penal del enemigo, ese derecho penal de tercera velocidad se caracteriza también por la flexibilización de los principios como el principio de legalidad, ¿no? Y aplica, por ejemplo, temas de que el principio de legalidad, antes no había discusión de que el principio de legalidad era uno para el derecho penal, para el derecho procesal y para el derecho de ejecución penal. Hoy en día ya quedó claro, aquí en nuestro país incluso, que el principio de legalidad vale absolutamente en el campo penal sustantivo, pero en el campo procesal o en el campo de la ejecución penal no tiene la misma fuerza, porque de repente, de algún momento a otro, aumenta el número de delitos de tráfico ilícito de drogas. Si me da la gana, modifico el tema de los beneficios penitenciarios y le aplico para hacia atrás y hacia adelante, indiscriminadamente. ¿Por qué? Porque responde a una necesidad, dicen, actual de seguridad, una necesidad que demanda la aplicación de normas como las normas del derecho penal del enemigo. Pero son temas que están abiertos todavía a la discusión. La idea es ir internalizando nuestro tema y ver si optamos por una posición en la que los principios sigan siendo respetados en su contenido tal y como nacieron, o si hoy en día tomamos partido por una flexibilización de estos principios, que es finalmente el debate actual en lo que concierne al derecho penal. Ahí lo dejamos, hay ronda de preguntas. Si ustedes tienen preguntas, podemos, o discusión, o cosas que ustedes quieran plantear, podemos ambos responderlas. Gracias. Bueno, para ya como conclusión en este conversatorio, una suerte de panelistas, me remitiré simplemente a precisar puntos concretos, 5 minutos no me tomará, y posteriormente para iniciar ya las preguntas por las tareas que se están muy ansiosas en cuestionar las últimas palabras que también ha mencionado. Bueno, que más que todo fue despectivo, pero se notó con aire de posición. Bueno, la garantía de legalidad, algo rápido. Para comenzar, el derecho penal, el término derecho penal suele atribuirse en las discusiones, en los libros, no sé, etcétera, significados de manera distinta. Incluso hasta a veces discutimos en base de dos significados, de dos sentidos que le atribuimos a la misma palabra y nunca nos entendemos. Piensa que el otro es una tontería y el otro piensa lo mismo que uno, y nunca hay una conciliación en esa conversación, ni siquiera sabe de qué están hablando. El término de derecho penal podemos entenderlo uno como poder punitivo. Cuando se refiere al derecho penal, no soluciona esto, o sea, el derecho penal no soluciona la psicodependencia, la sexualidad, porque antes era penado, en la versión anterior, era penado la psicodependencia, ¿no? No soluciona esto, el otro, estamos entendiendo el derecho penal en el sentido del poder punitivo.
poder que la gente que es presente y que está para pasar, ¿no? Y si dice algo que está, no lo soluciona. Otro sentido que se atribuye al derecho penal es legislación penal. El derecho penal regula esto, el derecho penal no regula esto, el derecho penal no regula la corrupción que pueda haber entre entidades privadas. Eso nos referimos a la legislación penal. La legislación penal no ha previsto tal tema o tal tema. Y otro sentido que me parece que es el sentido que se atribuye al derecho penal, que debe atribuirse, es el sentido de que, llamémoslo ciencia, derecho penal, disciplina, o saber del derecho penal. Esa interpretación que tantos jueces, abogados, lo que se saca en las cátedras, etcétera, que nos basaban a partir de las normas, ciencia normativa, como lo llaman, a partir de esas normas de manera coherente, rigurosa, una cierta metodología. Eso es derecho penal. Por eso que yo considero el término más exacto, en vez de llamarlo fuentes de derecho penal, llamar fuentes de legislación penal. Fuentes de legislación penal. Y cuando he estado o he visto, incluso he encontrado esto en la pareja de la asociación Wikipedia, menciona, ¿no?, principio de legalidad o principio de reserva de ley. Hay que tenerlo lo mismo, ¿no? Yo no considero que es lo mismo. Incluso el término principio de reserva de ley, como nos entendemos nosotros, en Argentina, por ejemplo, conversando con Bunge Campos, y cuando yo le hablaba, ¿no?, sobre el principio de legalidad, porque tiene una estructura estatal distinta, en base de estructura federal, son compartimentos distintos y el principio de legalidad actúan de manera distinta en Argentina. Cuando yo le hablaba sobre ello, sobre ese tema, le mencionaba principio de reserva de ley. Reserva de ley. Me miraba raro. ¿Qué estás hablando? Me decía. Eso nosotros no lo entendemos como principio de reserva de ley. Nosotros entendemos principio de reserva de ley donde la ley se reserva actuaciones en las cuales otras entidades normativas pueden ingresar y solucionar ese tipo de problemas. La ley no regula ciertas situaciones, ¿no?, donde se puede regular actividades morales, normas religiosas, etc. Por eso el término principio de reserva de ley tampoco es un término pacífico, no es un término totalmente entendido aquí como en otros sitios. Hay que también precisar siempre de lo que uno habla, de lo que se refiere para que la conversación tenga sentido, tenga coherencia. La fuente de legislación penal, el término fuente se puede conocer o entender fuente también de diversas maneras. Básicamente lo que David se está refiriendo ha sido, y lo que yo también me voy a referir, ha sido tanto en fuentes de producción de la legislación penal como fuente de conocimiento de la legislación penal. Son dos cosas distintas. Una fuente de producción de la legislación penal, nos centramos en conocer las instituciones en las cuales se deriva la legislación penal, el Congreso. Es una fuente de producción de la legislación penal. En cambio, el conocimiento de la legislación penal, hablamos de esos elementos que encontramos, por ejemplo, en el Código Penal, que encontramos en las leyes penales complementarias, que no son leyes, no son artículos que están dentro del Código Penal, pero que sí regulan materia penal. Esos elementos que el juez posterior va a hacer derecho penal, esos elementos es la legislación penal, son el conocimiento, son los elementos del derecho penal, el cual va a servir como suministro para la posterior aplicación, para el posterior ejercimiento del derecho penal, entendido como ya lo expliqué antes. Bueno, esta fuente de conocimiento de la legislación penal, ese sentido de fuente, es donde yo ubico o donde veo que tiene terreno el llamado principio de legalidad, en la cual, que es un principio constitucional. Ya David ha hecho mención, yo simplemente no voy a entrar a detallar sus manifestaciones, etc. Ya David lo ha hecho de manera muy clara y muy concisa. Solo precisar que este principio de legalidad no es un principio eminentemente penal. Como de parte del derecho penal, también vemos también que hay un derecho civil, hay un derecho tributario, hay un derecho administrativo, un derecho laboral. Todo el mundo tiene la palabra derecho porque tienen en sus rasgos comunes
características en las cuales todos comparten. Ahí es donde se crea la teoría general del derecho. Curso que recién se comenzó a estudiar acá, si no me equivoco, en los años 80, ¿no? Antes no había introducción de derecho, por ejemplo. De frente se llama derecho penal, derecho civil. De frente. La diferencia es que el principio de legalidad, porque ojo, el principio de legalidad 1 explica la sujeción de los poderes con respecto a la ley. Y actualmente, que es un Estado constitucional de derecho, hay una sujeción mayor con respecto a la ley y con respecto a la Constitución, que es una jerarquía superior, lo nombramos. Bueno, no, antes era Estado constitucional de derecho, no, antes se tenía que haber un Estado de derecho en el cual la superioridad no era constitucional, sino la superioridad era legislativa. El legislador, las disposiciones legislativas tenían la superioridad y el alcance de mandato necesario para que los súbditos la cometan, la obedezcan. Y el problema de ello es que se podría cometer groserías, acciones groseras, excesos. Actualmente se ve limitado gracias a una figura autónoma que es la figura constitucional. En cambio, ojo, el principio de legalidad no está en el derecho penal, más en todo, ¿no? Pero el derecho penal presenta una rigurosidad que no presenta en otras materias. El principio de legalidad, por ejemplo, el derecho civil, claro, o sea, el derecho civil, obviamente como todo derecho, presenta una ley previa, en la cual el juez se tiene que sujetar, tiene que sacar del Código Civil, bueno, ¿qué es el Código Civil? El Código Civil tiene que sacar para poder de ello aplicar un caso que se le pueda venir un conflicto. Pero ¿qué pasa si en el conflicto no se puede solucionar porque no hay de manera expresa o no está de manera expresa algún artículo en el cual me permite una solución totalmente normativa, totalmente expresa? Bueno, el juez tiene toda la facultad, así como en los mismos códigos civiles y el derecho y la Constitución lo permite, aplicar la analogía. Incluso tenemos analogía en el primer año. Aplica un método de integración jurídica, la analogía, o suplirlo mediante principios generales del derecho, etc. En cambio, no, en el derecho penal no podemos darnos ese gusto. O sea, bien está, y si está, bien cumplido. Si no está, bueno, me parece reprochable, sí, pero no está. Que el juez después, o que el legislador lo discuta, que lo discuta después, porque no está en un artículo y punto, ¿no? Esa es la rigurosidad que en pocas cuentas vemos en el ámbito del derecho penal, la diferencia entre los civiles. Ojo, no solamente el principio de legalidad está en el derecho penal, sino también en otros ámbitos del derecho. Por eso que en todo el ámbito del derecho existe una ley previa. Pero esa exigencia de la ley previa y de la no analogía, si es que no hay una ley previa, porque otros aplican una analogía porque si no encuentran nada que solucionar, no hay en el derecho penal. Eso es una característica propia, tiene algo en común, pero tiene algo muy distintivo también. Y en otras materias también el principio de legalidad actúa de manera distinta. El derecho tributario también con particularidades. Por ello, esto, lo que expliqué, todo esto que he explicado sin manera sucinta está en las fuentes de conocimiento de la legislación penal. En cambio, en las fuentes de producción de la legislación penal, ahí puedo hablar de otro principio que complementa a la legalidad, que son dos caras de una sola moneda, que es el principio de reserva de ley. Bueno, ese principio de reserva de ley también me parece un término totalmente adecuado, porque vamos al principio de reserva de ley que en sentido material, en sentido formal. En sentido material abarca incluso hasta las ordenanzas municipales, no, el derecho penal, no, las ordenanzas municipales no tienen la capacidad para poder punir conductas, no tienen la capacidad de. Por eso que el término adecuado parece el principio de reserva legislativa. Entonces, ojo, hay que hacer esa distinción. He encontrado varios libros que lo consideran como lo mismo. O lo mencionan como términos sinónimos o equivalentes. En la fuente de producción encontramos el principio de reserva legislativa. Y en la fuente de conocimiento de la legislación penal encontramos el principio de legalidad, propiamente, donde es la ley previa, etc. Y después vienen consecuencias o manifestaciones en las cuales asegura o garantiza con más énfasis la entrada del poder punitivo. El excherta, el escrita, el escrita, etc. Pero la actividad o el manifiesto previo es también común a todo el ámbito del derecho.
Bueno, eso de manera sucinta para precisar posiciones en las cuales David ya también ha ahondado de manera muy excelente, por haber un tema tanto complejo, haberlo reducido en pocos minutos. Ya bueno, entonces, una vez aclarados los puntos, quisiéramos que los 12 minutos que quedan se pueda interactuar a manera de lo que se corresponde a un conversatorio, conversar los actores, el expositor y los asistentes presentes. Alguien que tenga una pregunta o una aclaración que se desea, un ejemplo que se desea hacer. ¿Sí? Sobre las leyes blanco que al final no hay unos que hacen referencia, por ejemplo, como dijo, leyes de menor jerarquía, ¿no? Por ejemplo, cuando establece la ley de delitos ambientales y no estaban establecidos los límites. Esa es una de las jerarquías, que es lo más administrativa. Y luego hay otras leyes en blanco que se remiten incluso al Código Civil. Y en el caso de las leyes en blanco, las leyes que se remiten a otras leyes que son el Código Civil, también el Código Penal, perdón, o sea, digamos que la 41 se remita a la 36, por ejemplo. También se debe considerar una ley en blanco, considerando que ley en blanco es que entendí que no está dado por el legislativo. El tema de la ley penal en blanco, si es dada la definición que se tiene, podemos encontrar una ley penal en blanco propiamente tal, que serían las que se remiten a normas de rango inferior a ley, por ejemplo aquellas del derecho penal ambiental que se remiten a reglamentos administrativos. Y hay también las leyes penales en blanco impropias o aquellas que se remiten a normas de igual rango que la ley penal. En este caso, el ejemplo más claro es el delito de usura del artículo 214 del Código Penal, que para complementar su supuesto de hecho nosotros tenemos que remitirnos tanto a la ley del Banco Central de Reserva como a la ley orgánica de la SBS, por ejemplo, el sistema de la Superintendencia de Bancas y Seguros. Es una ley penal impropia porque se remite a una de rango equivalente a la ley. Ahora, cuando ocurre a nivel, por ejemplo, el propio Código Penal, pues me viene pronto el ejemplo del artículo 425, que dice quiénes son funcionarios públicos. Y por ejemplo, nosotros tenemos el artículo de colusión, dice el funcionario y servidor público que comete. Yo, como sé quién es funcionario y servidor público, tengo que remitirme a recibir 425. Eso más que una ley penal en blanco, por la definición de ley penal en blanco, lo que yo entendería es simplemente una interpretación sistemática de las disposiciones penales, básicamente. Sí, ¿alguna ley que Hablaba también que lo que decía el compañero en realidad se llaman leyes penales remisivas, ¿no? Cuando dentro del mismo código, la ley penal a veces remite al artículo del mismo código y para complementación, ¿no? Bueno, yo quisiera hablar un poco sobre el tema del caso Fujimori, cuando a él se le decía que no se le puede, bueno, para hacer una especial que no se le puede juzgar por un delito de la lesa porque en el momento que lo comete no se tenía con claro como delito de lesa. Sin embargo, cuando se discutían ciertos abogados decían no, pero más que tratarse de una falta de legalidad, está acá un problema del nomen juris, es decir, el delito está ahí, solamente que el nombre cambia. Entonces, eso para mí es una violación también, o no sé si para mí también puede ser una violación de la legalidad. Eso va por una parte. Y la otra es que, mira, hoy en día vivimos un ámbito de inseguridad ciudadana, y entre ellos se expresa lo que es la delincuencia juvenil y el sicariato, ¿no? A ese fenómeno social, sicariato juvenil, viene una propuesta del tiempo judicial, que es la de reducir la imputación de los 18 a los 16 años, ¿no? Entonces, ¿eso no es acaso tal vez una manifestación de lo que el profesor Silva Sánchez decía, el derecho de penal de grado, de velocidad, o incluso, no sé si pueden hablar de derecho penal enemigo, y a la vez eso se remitiría
sería a una flexibilidad de los principios, y entre ellos el principio de legalidad? Yo lo que creo que básicamente en ese tema, más allá del principio de legalidad, porque el principio de legalidad dice de 18 años en adelante, menor de 18 no. Si hay una reforma legislativa que dice que a partir de 16 no habría ningún problema. Quizás el tema a discutir ahí esté más, no en el campo dogmático, sino en el campo político, ¿no? Como el tema de si es correcto o no es correcto que hoy en día nuestro Estado tenga una política criminal sumamente represiva, ¿no? Una política criminal que trate de solucionar los problemas que debería solucionar el Estado con utilización de otro tipo de políticas. No va por ahí, como se planteaba en la sesión pasada, el taller también va también por definir ahí si lo que se pretende es una protección del delincuente hoy en día o lo que se pretende es una protección de la sociedad a toda costa. De alguna u otra manera, esas políticas que está planteando el Estado son legitimadas legalmente, porque el Código Penal en su título preliminar dice que el fin de la pena no solamente es la prevención o la resocialización del delincuente, sino también la protección de la sociedad. Entonces, ¿hasta qué punto reducir la edad penal significaría una afectación a los potenciales delincuentes o significaría una vez más una medida de protección de la sociedad? Que es lo que yo hoy en día básicamente veo. O sea, nuestras leyes penales últimamente lo que están buscando es, estamos volviendo a la época de otra manera de Frank von Liszt, ¿no? Cuando él hablaba de la inocuización, por ejemplo, del que no se va a recuperar nunca, el que ya sabemos que separemos, no beneficios penitenciarios, prisión preventiva lo más largo posible, etcétera, etcétera. Estamos volviendo a una época en la que lo primordial no es el delito, sino el delincuente, ¿no? Las leyes penales se están fabricando en función de los delincuentes, ¿no? Son los más dañinos, pero es un tema netamente política criminal. Claro, no, lo que pregunto es que si la política criminal que hoy tiene el Estado es, en cierta manera está afectando lo que nosotros conocemos como principios, llegando a flexibilizar eso. Sí, de hecho que sí, porque precisamente mayor intromisión del derecho penal en hechos que deberían solucionarse de otra manera ya de por sí se supone una afectación al principio de mínima intervención. Vemos que el Estado quiere intervenir en muchas facetas. Entonces, de hecho que sí, hay una intromisión. Otra intromisión del Estado que afecta principios es, por ejemplo, la proporcionalidad. Según la proporcionalidad, a un delincuente que tiene una edad avanzada hay que ponerle una pena alta. A un delincuente que tiene 18, 19, 20 años hay que ponerle una pena notoriamente baja dentro de los márgenes que da la ley. Sin embargo, el artículo 22 en su segundo párrafo dice: si uno de 18 comete un delito de violación, de terrorismo, etc., a ese no le ponemos la atenuación facultativa, sino lo castigamos como si fuese un delincuente ya ranqueado. Entonces también hay una afectación al tema de la proporcionalidad. El tema de las penas inhumanas, ¿no? También el principio de humanidad en las penas. Hoy en día ya las penas se están tratando de aplicarse por encima, ¿no? Los 25, 30 años. Es decir, son penas que realmente, de otra manera, pueden mostrar ese conflicto con estos principios en general. ¿Cuánto tiempo tenemos? Puedes continuar, Ramón. Sí. Bueno, mi pregunta es, si bien es cierto que el ser humano tiene protección mediante los principios generales del derecho frente al poder punitivo del Estado, pero también es cierto que en la sociedad existen diferentes tipos de personas. Por ejemplo, el Estado mediante normas protege al individuo para que no sea, por ejemplo, agredido mediante otros individuos. Y quisiera saber qué tanto afecta la relación de protección que tiene el individuo frente a otro individuo con la relación de protección que tiene el individuo frente al poder punitivo del Estado, y en qué tanto es eficiente las medidas que toma el Estado en la relación de que el individuo al salir de su casa a cada rato no se sienta dañado por las demás personas. Y mi segunda pregunta es, en sentido estricto, ¿es igual hablar de poder punitivo y de beneficio? Nada más.
Respecto a la primera, yo creo que tiene razón, pero eso, más que un tema de derecho penal, es un tema, como decía hace un momento, de política criminal, ¿no? Por ejemplo, ayer va a salir una ley en la que... ¿Qué pasaba, por ejemplo, con el que hurtaba un celular? Ya no valía 750, sino 650. Un celular no tiene aquí su carro. 250 soles. Si a alguien se lo hurtaba, era una falta. Y como falta no hay prisión. Entonces, ¿qué ha sacado? Ayer estaba escuchando el legislador, ya van a aprobar una ley según la cual los que van hurtando bienes, o el delincuente también sabe lo que hace. Los que van hurtando cositas que no superan la remuneración vital, ya no es que van a salir inmediatamente de la estación policial, sino que se les va a ir haciendo un registro y la reincidencia va a entrar en este espacio. Entonces, si alguien roba celulares de 250 soles, el hecho de ser reincidente va a llevar a que se le aplique una condena efectiva. La ley puede ser buena. La pregunta es, ¿y a dónde vamos a meter a todos esos delincuentes si las cárceles ya están llenas? Pasa lo mismo con el tema de la reducción de la minoría de la edad penal. Si lo reducimos a 16 años, ¿a dónde vamos a meter a todos esos delincuentes que se van a ampliar notoriamente y que nosotros sabemos que son muchos? Entonces, es un tema, yendo a tu pregunta, es un tema de política criminal y ciertamente como decía yo siempre, hasta de ociosidad del Estado. O sea, el Estado trata tiene un enfermo muy grave. El Estado no quiere hacerle la cirugía para curarlo rápidamente, sino lo que quiere es simplemente darle remedios que van a paliar momentáneamente la enfermedad. No quiere aplicar políticas educativas adecuadas, no quiere aplicar políticas de seguridad adecuadas, no quiere aplicar políticas laborales. Lo único que quiere es aplicar, o pretende que aplicando políticas penales, básicamente utilizando derecho penal, va a solucionar los problemas. Entonces, eso supone que siempre va a haber desprotección, ¿no? Porque también siempre se habla de la fuerza de la ley penal, ¿no? La ley penal fuerte. Cada día yo veo muchos y muchos delincuentes que, a pesar de que saben que las penas se incrementan, siguen cometiendo delitos. La ley ya no tiene la fuerza que antes, la ley penal ya no tiene la fuerza que antes se podía predicar de ella, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un mal uso desde el Estado del derecho penal al punto de llevarlo a su tergiversación, que es algo que ya García Pablos decía, ¿no? Si el derecho penal se usa simbólicamente, lo que vamos a llevar es a que el derecho penal termine deslegitimándose ante la sociedad y terminemos buscando mejores soluciones a nivel individual, la vuelta a la venganza privada, en lugar de seguir esperando respuestas adecuadas del derecho penal. Y respecto al otro, creo que no habría ningún inconveniente en decir que el poder punitivo es el poder referido al derecho, a la ejercicio del derecho, a la criminalización, ¿no? Aun cuando hay que diferenciar entre política penal y política criminal. La política penal engloba una serie de factores, ¿no? Policía, Ministerio Público, jueces penales, etc. La política criminal es solo uno de esos elementos dentro de esa política criminal. Lo que hay también es derecho penal, pero debería ser un derecho penal de mínima intervención. Emma y luego primero Muy buenas tardes. A manera de acotación y a la misma vez de pregunta y duda, durante la exposición, ¿no? Mi manera de resumen entendida por el principio de legalidad, ¿no? Tenemos un Estado, seguridad jurídica y prevención legal. Usted argumentó y dijo que el principio de legalidad es el cual quien puede intentar remitirse al Poder Ejecutivo, en este caso, ¿no? En la ley. Pero si nos reducimos solamente a ello, estamos habiendo una contradicción, ¿no? En el aspecto que el juez ve una ley constitucional y no puede aplicarla. Entonces yo tengo también en mi manera de estudiante de derecho que el principio de legalidad se basa también en aplicar, respetando los derechos fundamentales, la ley a caso concreto. Entonces, eso es. Lo que pasa es que yo lo que dije fue que, de acuerdo al principio de legalidad y a la forma como está estructurada, atendiendo a uno de sus fundamentos, que es la división de poderes, es el legislador el que da la ley y es el juez el que la aplica. El legislador no podría o no debería ingresar a modificar o a tratar de completar el sentido
promulgado por el legislador. Cosa completamente distinta es que si el juez encuentra una ley violatoria de derechos fundamentales, tiene que aplicar algo que se llama su control. De eso no hay ningún inconveniente. Ahora, el tema es cuántos jueces tienen la valentía y cuántos jueces quieren hacerlo. De hecho, son dos cosas, dos planos completamente distintos. Sí. Bueno, no es el tema que ha tratado hoy día, ¿no? Pero es sobre el nuevo Código Procesal Penal, ¿no? Ahora que ya se va a dar en forma oral, ya no en expedientes, ¿cómo se garantizaría el principio de la publicidad, ¿no? Se van antes, ahora puedes entrar al Poder Judicial y ver por expedientes, ¿no? Parte del Estado, el proceso, ¿no? Pero ¿cómo se llevaría y otras impresiones que hayas tenido en experiencia como Bueno, lo cierto es que respecto al nuevo Código Procesal Penal, fuera del tema, recién debería entrar en aplicación en Lima y en el Callao completamente en diciembre del 2014. Esa es la última modificación. Ahora, es probable que lo sigan pateando y recién para el 2015, porque solamente falta Lima, Callao, Lima Sur y el BRAE, las zonas del BRAE, para la implementación del nuevo Código Procesal Penal. No obstante, los delitos cometidos por funcionarios públicos sí ya tiene aplicación en Lima, y no obstante, todo lo que tiene que ver con el tema de la extradición, la cooperación judicial internacional, ya tiene aplicación también en Lima. No hay partes del Código Procesal Penal que ya tienen aplicadas, pero la totalidad todavía habría que esperar hasta abril del 2014. Respecto al tema de la publicidad de los actos, más que un tema de publicidad en el sentido de poder verificar mis expedientes por un tema de computadora, lo que significa el tema de la publicidad, de acuerdo al nuevo Código Procesal Penal, y hasta donde he podido apreciar, es que ya no vamos a estar en aquellos supuestos en los que cualquier intervención que tenga que ser decidida, es decir, cualquier conflicto que se tenga que decidir, ya no se va a decidir en la sala, en el despacho del juez, sino que la publicidad, conforme al nuevo código, está relacionada. Cualquier tema que se tenga que discutir y que suponga la participación de todos los intervinientes implica la llamada a una audiencia. Una audiencia, es decir, antes, según el viejo sistema, por ejemplo, si alguien quería plantear algún tema de apelación o alegatos, tenía que acudir al despacho del juez, ponerse su medalla y hablar contra el juez. Hablar ante el juez, exponer sus ideas, el juez tomaba nota y decía, bueno, ya resolveré. Cualquier aspecto que tenga que resolverse y que tenga incidencia en el proceso penal, conforme al nuevo Código Procesal Penal, significa que el juez va a tener que decretar fecha y hora para una audiencia. Audiencia a la que deberán acudir las partes interesadas y audiencia que será pública, salvo si sea un delito de violación sexual o uno que haya peligro de atentar contra la seguridad del Estado. La publicidad va relacionada básicamente a ese aspecto, no tanto al tema de las notificaciones. Va relacionada, repito, al tema de si nosotros queremos solicitar cambio de comparecencia, si nosotros queremos solicitar una prisión, si nosotros queremos solicitar que una persona no sea incorporada al proceso porque no es legítimamente parte del proceso, etc., vamos a ir ante el juez y el juez lo que va a hacer no es llamarnos a todos a su salita y escucharnos, no, va a tener necesariamente que fijar una audiencia en la que todos participen y en la que el público puede ingresar, lo cual no solamente va a garantizar publicidad, se dice, sino que también va a garantizar el tema de del control ciudadano respecto a las actuaciones de los jueces, y además va a ayudar al tema de la concentración. El juez tiene que escuchar a todas las partes ahora para tomar su decisión. Antes, ¿qué pasaba? Antes el juez, todo lo que querían, pedían audiencia con el juez. De repente solamente iba el abogado defensor, no iba la parte civil, no iba el fiscal. Y el juez simplemente escuchaba lo que decía el abogado defensor y podía tomar su decisión. Hoy
en día lo que se dice es tiene que haber una audiencia y tienen que ir las partes, ¿no? Y si no van, se tiene que dejar constancia que no fueron para evitar cualquier vicio de nulidad. Eso es esencialmente lo que pide la policía, ¿no? Cada cosa que haya que decidir hay que llamar a una audiencia, y esa audiencia implica abrir un espacio en el que el público incluso puede ingresar. Ya no queda rasgos de lo que se llamaba la instrucción, ¿no? Que era algo netamente cerrado para el juez y las partes. Hoy es completamente público. ¿Se tiene antecedentes de esa clase de llevar el proceso? ¿No alargarían los procesos? ¿No se cargaría más el sistema procesal? No, porque de alguna otra manera lo que puedo ver aceleran las respuestas. ¿Por qué? Porque lo que pasaba antes era el interesado informaba, el juez esperaba que los otros que no habían ido a la audiencia se manifestaran, mientras eso pasaba el tiempo, luego pasaba el tiempo hasta que decida tomar su decisión. Con el nuevo código, el juez llama a audiencia. Quien no está, constará en actas, no tendrá que esperar a ver qué pasa en esta persona. Y la decisión la tendrá que tomar en la misma audiencia, si es un supuesto nada dificultoso, o dentro de un plazo muy corto de tiempo. Y eso va a facilitar. El problema viene en que no tenemos la logística suficiente para tantas audiencias. Ese es el problema. Entonces, si tuviésemos logística, si tuviésemos los suficientes espacios para las audiencias, podría llevarse con mayor rapidez. El problema es que a nivel del Poder Judicial, a nivel de la Fiscalía, tienen que adelantarse, no están como cuando nosotros vamos al comedor, ¿no? Tienen que dejar ahí su mochila, poner su papel diciendo yo voy a hacer mi audiencia, por si acaso, sepárame tal día, tal día. Entonces, a falta de espacios, eso hace que se demore. El tema de la demora, de acuerdo al nuevo código, básicamente, que otras facetas tiene que ver con la poca logística que se tiene. Como es un código completamente oral, que busca la práctica oral, no tiene el espacio suficiente para llevar a cabo este tipo de aspectos. Ese es el problema en sí, porque hay que ir separando, ¿no? Ir separando. Sepárame por si acaso para mí con juzgado la próxima semana, tal. Entonces, eso es lo que demora más. ¿Hay alguna pregunta adicional para poder finalizar con este recopilatorio? Bueno, queremos agradecer al ponente del día de hoy, David Rosales, y al coordinador general del taller de ciencias penales y a la asistencia de todos ustedes, el integrante de la base 2012. Para ello, queremos pedirles un fuerte aplauso.